Bien, pues en este video les voy a enseñar cómo crear diferentes marcas y algunos tipos de datos que tenemos aquí en TIA Portal. Entonces, para comenzar a crear variables en el PLC o tags, nos dirigimos a las variables de PLC y por defecto nos da una tabla de variables estándar. Si le damos doble clic, nos muestran estos tags. Son los tags que les comentaba. Tenemos first scan, always true, always false y los diferentes relojes. Tenemos diferentes constantes de usuario que son tags con un valor en específico que nosotros creemos, es decir, alguna marca que va a tener un valor fijo la vamos a poder estar utilizando en todo el programa, pero su valor va a ser constante. Y tenemos constantes del sistema. Esas son marcas que automáticamente genera el TIA Portal, que van relacionadas hacia nuestro PLC. Entonces, ya sea que empezamos a crear aquí todas nuestras marcas o podemos agregar una tabla de variables nueva. Como hacemos, le damos a agregar tabla de variables y ya nos aparece una tabla de variables y en bajo 1. Entonces, le podemos dar clic derecho y cambiar nombre. Si la seleccionamos y le volvemos a dar un clic, nos va a permitir cambiar el nombre. Entonces, en esta tabla de variables de nombre vamos a asignarle IOs, entradas y salidas. Entonces vamos a comenzar a agregar nuestras direcciones de entradas y salidas. Vamos a asignarles un nombre. Yo les voy a poner i0.0. En automático me genera un tipo de datos que es booleano. ¿Por qué? Porque también me genera una dirección en automático que es la i0.0, es decir, es la entrada del byte 0, el bit 0. Si le damos clic en esa lista desplegable, aquí nos va a mostrar un identificador de operando. Quiere decir que tenemos 3. I de entradas, inputs, Q salidas, outputs, y M de memories o marcas propias del PLC. Entonces, en ese primer ejemplo vamos a seleccionar el identificador como de I, le damos el byte y el bit. Ahora le voy a poner i0.1 y en automático me genera una dirección. Si le dan clic a la tag o al nombre de la tag, nos va a aparecer ese pequeño punto en la esquina de este borde. Si le damos un clic y lo arrastramos, vamos a poder crear marcas más rápido. Entonces quedamos que ese PLC tenía hasta 14 entradas. Entonces vamos a borrar estas 3 que están de más. Y aquí es importante tener en cuenta que en TIA Portal las direcciones de los bytes o de las entradas o salidas aquí llegan hasta el 0.7 porque en TIA Portal se consideran como bytes. Es diferente a como los PLCs de Allen Bradley, ¿no? Que ya nos los toma como tipo entero y ya tenemos 16 bits. Entonces llegamos hasta 0.7 y aquí vamos a cambiarle el nombre, que es la entrada del byte 1 al bit 0, y volvemos a arrastrar el nombre para que se nos cambie. Son 7, 8, 9, 10, 14. Tenemos 14 entradas. Ahora vamos a agregar las salidas. 0.0. Aquí en la dirección pues vamos a cambiarla. Decimos que va a empezar en el byte 0 con el bit 0. Y en las salidas quedamos que eran 10. Entonces primero vamos a agregar nuestro primer byte, posteriormente Q1.0 y terminamos en la Q1.1. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces aquí ya hemos declarado las variables de entradas y salidas que tenemos en nuestro PLC. Entonces, si nos vamos aquí a la configuración del dispositivo,
Nuestro PLC nos dice que tiene 14 entradas y 10 salidas. Las direcciones de entrada, dirección I y dirección Q, comienzan en el byte 0 y terminan en el byte 1 para ambos casos. En dado caso que nosotros se las cambiemos, o que lo hagamos desde aquí, pues hay que tener en cuenta que si aquí tenemos, no sé, desde el byte 3 al byte 4, aquí dice que ha cambiado, qué debe pasar con esas variables. Vamos que no las modifique o que no las reasigne. A aceptar. Y en nuestra tabla de entradas y salidas ya nos reasignó la dirección. Bien, vamos a regresar. Vamos a regresarlos a como estaban, 0 y 1. Si le ponemos no modificar las variables, pues acá nos va a mantener esas direcciones que teníamos, ¿no? Entonces vamos a regresarla. Tenemos que usar punto 0 y podemos arrastrar nuevamente esto. Entonces, ¿qué va a pasar con estas marcas? Cuando conectemos algún sensor, un botón, un limit switch a nuestro PLC, dependiendo de la entrada que le hayamos puesto, pues aquí vamos a poder ver su valor que tiene actualmente, ya sea encendido o apagado. Y las salidas, pues con estas vamos a activar directamente nuestros actuadores. Entonces algo que es muy importante hacer cuando empezamos a programar es empezar a programar por bloques y no trabajar directamente con las entradas o salidas, sino hacer uso de marcas propias del PLC. Entonces vamos a crear otra tabla de variables y vamos a ponerles cualquier nombre, ¿no? Aquí lo voy a poner memorias. Vamos a abrirlo y el primer ejercicio que vamos a estar haciendo más adelante va a ser un arranque y paro. Entonces vamos a ponerle bueno, como les comentábamos, debemos de crear marcas auxiliares para poder hacer una programación más estructurada y trabajar con marcas del PLC y no directamente con las entradas y salidas. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer más adelante es un arranque y paro. Por lo tanto, vamos a crear de una vez esas marcas, ¿no? Entonces vamos a tener le voy a poner PB Start, que es push button de inicio o de arranque. Tipo de datos la dejamos en bold y en dirección y le voy a poner M, le voy a poner 1.0, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se va a poner en color amarillo la dirección. ¿Por qué? Si yo le doy un clic, me dice que ya está utilizada por otra variable, o sea que no es unívoca esta marca. Entonces, yo voy a mostrar todas las variables, ¿no? Y las marcas del sistema que habíamos creado anteriormente, cuando las habilitamos al crear el proyecto, se les asignó un byte en específico. Entonces aquí es donde nos está colisionando esa marca. Tenemos PV Start y el First Scan. Entonces es importante que no comencemos a utilizar el byte 0 y el byte 1 para evitar conflictos. Entonces yo voy a comenzar a partir de el byte 2. Ahora voy a poner PV Start y después le voy a poner motor. Entonces con estas marcas son memorias internas del PLC. Cuando yo las active, físicamente el PLC no va a hacer alguna acción hasta que yo se las asigne a mis entradas o salidas. Entonces tenemos diferentes tipos de datos. Los que les acabo de mostrar son tipo booleano, son direcciones con un número de byte y un número de bit, como les mencionaba. Tenemos en este ejemplo la salida del byte 0, el bit 0, el byte 1, perdón, y el bit 0. Tenemos otros tipos de datos que son los de tipo byte, tipo chart, short int y unsigned short int, que son enteros sin signo y enteros cortos sin signo. Estas variables
se direccionan con un número de byte, es decir, cuando queremos una marca en el PLC, aquí pues puede ser una I o una Q o una M, tenemos que mandarlos a llamar con la letra B de byte y el byte que queremos utilizar. En este ejemplo es la memoria del byte, el byte de memoria 1. Tenemos word, int, unsigned date y time. Esas son variables de tipos de datos que constan de 2 bytes, es decir, nos van a estar ocupando, si en este ejemplo estamos utilizando el byte, empezamos en el byte 1, nos va a estar utilizando el byte 1 y el byte 2. Entonces, cuando creemos una nueva marca, debemos de comenzar en el byte 3 para evitar así alguna colisión en nuestros bits y no se esté haciendo cosas raras pues nuestro programa. Después tenemos de doble word, doble int, unsigned doble int, de tipo real, de tipo time, de tipo tot. Estas son variables que están utilizando 4 bytes. Quiere decir que cuando nosotros las demos de alta, esta nos va a estar utilizando el byte. En este ejemplo, el byte 1, el byte 2, el byte 3 y el byte 4. Por lo tanto, debemos de comenzar en el byte 5. Y tenemos estas variables que son como large o largas, que son 8 bytes. Entonces se direccionan con el número del byte más bajo en el número del bit 1. Entonces aquí nos van a estar utilizando 8 bytes, que sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y debemos de comenzar a partir del byte 9. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Voy a crear cualquier nombre, ¿no? Si yo le digo que va a ser de tipo byte, por defecto me dice que esta dirección no corresponde al tipo de datos. Vamos a desplegarla y ya me dice, en automático me cambia la dirección a 2. Pero ¿qué va a pasar? El 2 ya lo tengo ocupado. Por lo tanto, yo necesito cambiarme de byte. Voy a poner 3. Vamos a crear otro nombre. Ahora, ¿qué otro tipo de dato tenemos? Char, int, pues todas estas nos van a estar ocupando los mismos bytes, ¿no? Aquí en automático me cambia al byte 4, entonces esto está bien, porque ay, caray. Sí. Esto está bien porque pues cuando es byte solo ocupamos un 8 bits, o sea, del 3 nos podemos brincar al 4, está bien. Vamos a crear otra marca. Y si le decimos que va a ser int, aquí ya nos dice que el tipo de datos no corresponde a la variable. Entonces, si abrimos esta lista desplegable, ya nos va a cambiar el tipo de dato o el tipo operando, que va a ser W, y la dirección. Pues también está bien. Vamos a crear otra nueva. Si el tipo de datos sigue siendo el mismo, en automático nos cambia el siguiente byte. Entonces, si es int, está ocupando dos bytes. Entonces sería el 5 el 6, entonces esta puede comenzar pues en la 7. ¿Qué otro tipo tenemos? De tipo real. Si le ponemos real. Aquí si se dan cuenta, cuando son ya de 4 bytes, nos lo cambia a la letra D. Entonces para tener cuidado con eso, ¿no? Estas pues lo vamos a borrar. Las vamos a estar utilizando en este primer ejercicio. Vamos a darle a guardar el proyecto para seguir utilizando este proyecto en el próximo video.